Hola maestra, buenas tardes. Hoy voy a platicarles acerca del ciclo celular, meiosis y mitosis, específicamente los puntos que me dejó. Y a continuación vamos a ver las explicaciones, las fases, características y etcétera, muchas cosas más. Y mis dibujos, mis cartulinas, trabajos que mediante el pase del video va a estar conformado por fotos y un audio de voz mío. Y pues sería todo. Gracias. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular consiste de una serie de pasos durante el que los cromosomas y otro material de la célula se duplica para hacer dos copias. A continuación, la célula se divide en dos células hijas y cada una de las cuales recibe una copia del material duplicado. ¿Qué es la interfase? Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada la etapa de interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. En pocas palabras, el límite entre dos regiones especiales ocupadas por materia diferente o materia en diferentes estados físicos. ¿Qué es la división celular? La división celular es un proceso por lo cual una célula produce dos o más células hijas. Organismos unicelulares, como la levadura, se producen por división celular, mientras que los organismos pluricelulares, como nosotros, usan el mismo proceso para desarrollar, crecer y mantener nuestros tejidos. En síntesis, la mitosis es la división celular del núcleo celular en la que conserva intacta la información genética contenida en los cromosomas, que pasa de esta manera sin modificaciones a las dos células hijas restantes. ¿Qué es la muerte celular o apoptosis? La muerte celular en la que una serie de procesos moleculares en la célula conducen a su muerte. Este es un método que el cuerpo usa para desecharse de células innecesarias o normales. El proceso de apoptosis puede estar bloqueado en las células cancerosas. También se llama muerte celular programada. En pequeñas palabras, se podría decir que es un proceso ordenado en el cual descomponen el contenido de la célula y se empaca en paquetes pequeños de membrana para su recolección. Eso nos lleva a indicar que la muerte celular tiene un proceso como es la apoptosis, que puede estar bloqueando las células, y así es como tener una muerte programada. ¿Qué es la interfase G1, S y G2? La interfase está compuesta por la fase G1, crecimiento celular, seguida de la fase S, que es síntesis de ADN, y seguida por la G2, que es un crecimiento celular. Voy a explicar cada una de ellas. La G1, la célula se prepara para dividirse. ¿Cómo hace esto? Pues prepara para hacer la entrada a la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo de su ADN. El periodo S comienza cuando inicia la replicación del ADN nuclear y termina cuando el ADN se ha duplicado, por lo que después la fase S, los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas situadas en G2. Fases de la división celular del núcleo y citosíntesis. Empezamos por las células eucariotas, que incluyen la mitosis, en la cual el núcleo se divide, en la citosíntesis, en la cual el citoplasma se divide y las células hijas se forman. La mitosis se produce en 4 fases llamadas profase, metafase, anafase y telofase. Esto vamos a concluir que es una serie de fases por la cual las células van pasando. ¿Cómo es que sucede esta división? Pues la división del núcleo es exacta. Se reparte equitativamente el material hereditario, mientras que la citosíntesis puede no serlo, es decir, reparto de orgánulos citoplásmicos y el tamaño de las dos células no puede ser equitativo ni igual. ¿Qué es la mitosis? Es un proceso fundamental para la vida. Durante la mitosis, una célula duplica todo su contenido, incluyendo
sus cromosomas y se divide para formar dos células hijas idénticas. Debido a esto, a lo crítico, esto es el proceso y los pasos de la mitosis controlado cuidadosamente por varios genes. Y explicando a fondo y resumidamente, como lo acabo de decir, también se lleva un proceso por lo cual una sola célula madre se divide para producir dos hijas células. Cada célula recibe un conjunto completo de cromosomas de la célula de la madre. Este proceso le permite al cuerpo crecer y reemplazar las células. ¿En qué organismos o células sucede? A continuación les voy a explicar y mostrar mis dibujos que hice acerca de estos ejemplos y yo les voy a dar un pequeño resumen de lo que es. Que la mitosis se produce en las células somáticas, pero también en las germinales. Sin embargo, las células germinales son capaces de realizar meiosis, un proceso de división celular permite la reproducción de gametos, células haploides. Esto es llevar a cabo unas células a su evolución, como lo dice, que se pasan a somáticas y germinales. A continuación les mostraré unos pequeños trabajos que hice. Ventajas de esta división celular en la mitosis. La mitosis pasa por un proceso que a continuación les voy a decir, que es la división mitotática. Permite obtener células idénticas a la célula original y de esa manera conservar el material genético de un organismo. Es así como la mitosis tiene un papel fundamental para los organismos pluricelulares en procesos de desarrollo, crecimiento y regeneración de tejidos. Características de cada fase y estructuras que participan. A continuación les voy a explicar y mostrar algunos trabajos que hice para explicar más a detalle estas cuatro fases. Por primero voy a empezar por la profase. Los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe y se forman las fibras del uso mitótico. La siguiente, que sería la metafase, es los cromosomas replicados se alinean en la mitad de la célula. Anafase. Los cromosomas se separan y la célula se alarga. Esto tiene un parecido a la metafase, pero sí empieza a cambiar mucho por los cromosomas. Y también nos vamos por la telofase, que es que las membranas nucleares se hunden y la nueva membrana celular. ¿Qué es la meiosis? Un punto muy importante de esta biología. Es una forma especial de la división celular en la que cada célula hija recibe la mitad de la cantidad de ADN que tiene la célula. En los mamíferos, la meiosis tiene un lugar durante la formación de óvulos y espermatozoides. En conclusión, es una forma de reproducción. Esto da a indicar que se produce gónadas para la producción de gametos. La meiosis también es un proceso de división celular que a continuación lo expliqué, pero detalladamente. La célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas en la capacidad de generar 4 células haploides. ¿En qué organismo o células ocurre la meiosis? Bueno, la meiosis ocurre en un organismo muy diverso, como organismos unicelulares y hongo haploides, en los que sucede inmediatamente después de la fusión de las células fecundantes. Es decir, por decir un ejemplo, en las plantas que se reproducen en una forma sexual, las cuales alteran una fase haploide, que por mitosis produce gametos con una fase diploide. ¿Cuáles son las ventajas de esta división celular, que es la meiosis? Este es un punto muy importante, ya que cuenta con una ventaja muy importante, que es la que permite la formación de los gametos. Es decir, para explicar más a fondo, la meiosis es como un tipo de división celular que en el caso de los humanos permite la formación de los gametos, tanto del óvulo como del espermatozoide. Por lo tanto, también permite la reproducción sexual, aunque aplica la fecundación y unión del óvulo y espermatozoide.
También se produce una reducción del número de cromosomas a la mitad en las células hijas, que esto asegura cada gameto y óvulo y espermatozoide para que así tenga la mitad del número de cromosomas que la célula madre. A continuación les diré las características de cada fase y estructura que participan y voy a empezar por la que es leptóteno. En esta fase, los cromosomas hebras largas y finas con telómeros unidos y la membrana nuclear. Se va formando pequeñas áreas de engrosamiento a lo largo de cada cromosoma, llamada cromómeros, que le dan la apariencia de un collar de perlas, por así decirlo, como es su formación. Características de cijóteno. En la biología y en particular en la meiosis, el cijóteno es la etapa en que los cromosomas homólogos se aparean, se completa sin ápices, que es decir, como la meiosis, y con cromosomas quedan unidos formando los pares homólogos. Estructura y característica de la siguiente, que es paquíteno. La palabra paquíteno se aplica para designar, eso es, al estado de la profase 1 y de la meiosis o gemogénesis, en la cual los cromosomas homólogos apareados forman tetradas. Características y la estructura de la diacínesis. Final de la profase de la primera división melótica, que es decir, que sigue de un diploteno y comprende la migración de los cromosomas hacia la preferencia del núcleo, la desaparición de los quiasmas, la formación del uso y la disolución de la membrana celular. La estructura y la división en la que sucede la metafase. En simples palabras, se podrá decir que el núcleo se disuelve y los cromosomas de la célula se condensan y se agrupan, alineándose en el centro de la célula que se va a dividir. Estructura de la anafasia. De la mitosis y la meiosis, en la que los cromosomas duplicados son separados, es decir, las cromotidas son entonces desplazadas a polos opuestos de la célula en la división por el curso mitótico o meiótico. Característica y estructura de la telofasia. En conclusión, se puede decir que la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y profase, los cromosomas ya están separados en dos grupos de cromotidas en los dos extremos de la célula. Los cromotidas se desarrollan y en el ADN vuelve a tomar forma de hilos de cromatina difusa. La característica y estructura de la meiosis 2. Bueno, como en sí la meiosis 2 es similar a la mitosis, ya que cada de los cromotidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. Puedo decir que la meiosis 2 separa las cromotidas produciendo dos células hijas, cada con un N cromosoma que hace referencia a haploide, y cada cromosoma tiene solamente una cromotida. Esto lo hace diferenciar de otras fases. Bueno, por mi parte esto sería todo. Espero que le haya gustado, maestra, ya que se llevó mucho tiempo haciendo dibujos, las explicaciones, pero bueno, espero que esto haya sido muy claro. Bueno, para mí quedó muy claro, y gracias por tu atención y gracias.